Hola, ¿cómo están amigos? En el programa de hoy vamos a hablar de los decretos de necesidad y urgencia. Sí, de los DNU, porque este último del presidente Milei, el 70/23, realmente generó un revuelo y un interés importantísimo en la población, y no es para menos. Un DNU es una norma legal, tiene validez legal, es sancionada por el Poder Ejecutivo, debe hacerlo en acuerdo general de ministros y los tienen que firmar todos, incluido el jefe de gabinete. Y esto es importantísimo, tiene fuerza de ley, suplantan el trámite ordinario de la sanción, es decir, que para evitar el Congreso se suelen utilizar los DNU. Por supuesto que evitar el Congreso no es agarrar y decir yo no quiero pasar por el Congreso o tengo minoría, entonces voy a sancionar un DNU. ¿Por qué? Porque tiene requisitos. Está en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución. Tienen que haber circunstancias excepcionales y razones de necesidad y urgencia. En la nota que sigue explicamos este tema, así que los dejo en compañía de la entrevista que me hiciera Ariel Marini para Canal 7 y Canal 11. Hay tanto para decir. Primero que es un decreto de necesidad y urgencia, no es una ley, pero modifica muchísimas leyes. Esas leyes que modifican son leyes de fondo muy importantes. Lo primero que hay que decir es que el presidente, el Poder Ejecutivo Nacional, tiene vedado dictar leyes, arrogarse facultades legislativas. Si lo hace, esa ley, ese decreto es declarado insanablemente nulo, dice la Constitución. Pero entonces, ¿por qué hacen estos decretos? Bueno, la propia Constitución, a renglón seguido, habla de los decretos de necesidad y urgencia. ¿Pero en qué casos? En casos excepcionales, el primer requisito, excepcionales. Es decir, que el Congreso no pueda reunirse o no pueda tratar la cuestión, aunque pueda reunirse. Segundo, además le impone, y esto es clave, que exista necesidad y urgencia en el tratamiento. Porque aunque el Congreso no pueda hacerlo hoy y mañana, si no hay urgencia, si no es algo que tenga que salir hoy o mañana necesariamente, no se puede legislar por este sistema. Más allá de esto, no se pueden ni modificar las leyes tributarias, ni modificar el Código Penal, ni la ley de partidos, ni la ley electoral, y algunos otros puntos que están en la Constitución que requieren sí o sí ley. En base a esto, lo primero que uno piensa, sin haber todavía haber entrado en eso, que cuando veía los anuncios ya era abiertamente inconstitucional. Cuando leímos el decreto no nos quedó ninguna duda. Es abiertamente inconstitucional, es violatorio de la Constitución Nacional en todos sus aspectos. Y mire, había un decreto de necesidad y urgencia con el que yo estaba de acuerdo, hacía mucho tiempo. Pero la justicia hace 10 días, y lo tratamos acá, lo declaró inconstitucional, lo declaró nulo, y dijo por qué era nulo. Si nosotros traemos esos argumentos a este decreto, todo el articulado cae en este tema. Todo el articulado, en el propio fallo de la justicia de hace unos días que nos perjudicaba a nosotros los consumidores con ese fallo, ¿no? A ver, el DNU fue constitucionalizado en el 94, pero fue constitucionalizado para poner límites. Límites a lo que pasaba antes. No es que se constitucionalizó para permitir que cualquiera haga DNU. En realidad, los DNU correctamente aplicados en Argentina son los que tienen que ver con la pandemia, que tuvimos una excepcionalidad y necesidad y urgencia. Eso es. Después hay algunas interpretaciones de la Corte con respecto a la materia económica, los DNU de Menem sobre el tema, el DNU que no eran DNU en aquel momento, pero el DNU de Alfonsín, del Plan Austral y demás, que la Corte lo constitucionalizó, dijo que eran válidos, en tanto había que inmediatamente anunciar todo de golpe para evitar que la especulación financiera, si se manda al Congreso, hiciera trapisondas. Acá hay una comisión bicameral que lo tiene que estudiar, emitir un dictamen, ese dictamen va al plenario, tienen que expedirse cada cámara por separado, por el otro lado está el control judicial, que veremos. Le tengo poca fe también al control judicial, obviamente, con esta Corte sobre todo, con estos tribunales sobre todo. A lo mejor en el marco laboral no, porque los jueces laborales tienen otra visión, otra formación, y es demasiado alevoso lo que ha pasado en el marco laboral, es demasiado alevoso. Nos metió a los trabajadores en una inestabilidad total. Claro, algunos pueden estar de acuerdo, nos ocurre a nosotros, yo tengo clientes a los que tengo que asesorar, y obviamente algunos tendrán que abrazarse a este decreto, pero que la gran mayoría
de la gente, de la población, va a ser perjudicada, no tenga ninguna duda, y esto no tiene que ver con la posición política de cada uno. Está claro. Los decretos de necesidad y urgencia tienen una ley también que los regulan, la ley 26.122. Las cámaras se deben pronunciar sobre el DNU, cada cual mediante una resolución. El rechazo o aprobación de los decretos debe ser expreso. No se pueden establecer modificaciones. El Congreso no tiene facultades para establecer modificaciones a un DNU. ¿Por qué? Porque la única intervención que tiene el Congreso es aceptarlo o rechazarlo, y lo hace, como dijimos, cada cámara por separado. Solamente va a ser derogado si ambas cámaras lo rechazan. Si una sola lo aprueba, el decreto mantiene su vigencia. Ahora hay que aclarar que las cámaras sí podrían abocarse al conocimiento de temas tratados en el DNU por los mecanismos ordinarios y sacar una ley, sancionar una ley que trate sobre lo tratado por el DNU o por algún tema que trata ese DNU. Se armó tanto revuelo con los DNU que es muy importante que hablemos de los antecedentes. ¿Cuántos dictaron cada uno de los presidentes? Menem dictó 110 DNU en 4 años. De la Rúa 59 DNU en 2 años. Adolfo dictó 6 DNU en 8 días. Me refiero a Adolfo Rodríguez Sá, aquel que recortó los sueldos de los funcionarios, que le puso tope, que nadie podía ganar más que el presidente, que dispuso que cada cual se pagara su celular, que dispuso el que no deberían pagarse más gastos no rendidos, es decir, un verdadero recorte presupuestario a lo que hoy llamaríamos la casta. Duhalde dictó 179 DNU en 17 meses, en 508 días, y es quien tiene aún hoy el promedio más alto por día de DNU. Kirchner dictó 236 DNU en 4 años y medio. Cristina dictó 77 DNU en 8 años, siendo la que menos DNU dictó por día, el promedio, ¿no? Macri 70 DNU en 4 años. Alberto 178 DNU en 4 años, pero tengamos en cuenta que en el periodo de Alberto nos encontramos en pandemia, donde se dictó un gran número de DNU, y que es importante tener en claro que los DNU dictados en pandemias son, a nuestro juicio, los únicos que realmente cumplen con todos los requisitos que fija la Constitución Nacional. De todos los demás podemos hablar de algunos dictados por Duhalde en su primer momento, algunos de Kirchner, los de Adolfo Rodríguez Sá en esos días por la emergencia económica, y paremos de contar. Acordate de suscribirte, y si te gustó el video, te cuento que vamos a ir haciendo varios, también cortos, como tratamos de hacerlo hoy, referidos a cada uno de los temas que trata el DNU 70/23. Gracias, Walter. Te seguiremos invitando más que nunca ahora, ¿eh?